Hola mis gamers, yo soy Galmar y ¿sabías que la consola Super Nintendo americana que en este momento tienes en tu poder podría resultar ser una consola chinosa y plasticosa? ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Así que si no quieres ser estafado, acompáñame en este video. Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la flamante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí, y todo con absolutamente garantía, y acepta todas las modalidades de pago, y es más, si vas de parte de este colaborador te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. ¿Qué tal, mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su canal de incursión de videojuegos y búsqueda de opciones de consolas y juegos retros, modernos, para todos los tipos de consolas. Muchas gracias a todas las personas que me apoyan semana a semana siguiéndome en mi canal. Muchísimas gracias a todos por sus likes. Muchísimas gracias también a todas las personas que comparten. Muchísimas gracias a todas las personas que también me acompañan en los streaming que ahora realizamos en el canal Jugando Videojuegos. Y a todas las personas que colaboran con sus yapes y plenes. Eso ayuda a que el canal siga creciendo. Y el día de hoy vamos a hablar de esta consola, la Super Nintendo. ¿Sabías en realidad que existen modelos clones exactamente igual que la consola americana de Super Nintendo? Coméntame aquí en la descripción si es que en tu país también se comercializan estas consolas. Creo que es muy obvio que sí. Y no las saben diferenciar, porque son modelos exactamente iguales, hechos a medida. La verdad que son bien difíciles de reconocer en una primera instancia. Así que me he visto en la necesidad de hacer este programa, porque he visto que ha habido mucha gente que les han dado gato por liebre y piensan que tienen la Super Nintendo americana cuando en realidad tienen una clon. ¡Desgraciado! Estoy hablando del modelo antiguo, el modelo grande, ya que hoy en día adquirir la consola Super Nintendo, el modelo mini, es bien caro. La original está ya alrededor de los 800 y 1000 soles. No mames, güey. Y de hecho te serviría mejor la clon, la Super Nintendo Mini Clon. Pero si quieres la consola antigua, también existe un inconveniente, que están viniendo muchísimos clones exactos y a medida. Tengo miedo. Así que el día de hoy vamos a ir a la tienda de un gran amigo, que es mi amigo Pavel, el coleccionista de videojuegos. Ahora sí viene lo chido. Que hace muchísimos años trabaja con este tipo de consolas y nos va a enseñar a poder diferenciar esta consola, el clon, ¿no?, del Super Nintendo antiguo, con el original, el americano. Ah, caray. Eso sí me interesa. Así que no vamos a perder el tiempo y vámonos a su tienda para que nos dé estos tips de saber cómo diferenciar y no nos den gato por liebre, mis amigos. Así que acompáñenme. El día de hoy vamos a hablar de un tema diferente y justamente en este momento me encuentro en su taller de mi amigo Pavel. ¿Cómo estás, mi brother? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Que previamente, ya hace unos meses atrás, hicimos un video, ¿no, Pavel? Sí. De tu tienda en Polvos Azules que queda en el sótano, donde puedes encontrar muchas consolas retro. Incluso hicimos un especial de la Xbox clásica. Pero ¿por qué me encuentro el día de hoy aquí en su taller? Porque él, aquí en su taller, él repara muchas veces consolas retro y las vuelve a la vida, ¿no, Pavel? Claro, hay algunas consolas que vienen en mal estado, que me mandan algunos clientes y, bueno, podemos restaurarlas estéticamente y también funcionalmente, ¿no? Claro, y cabe resaltar que él tiene piezas originales de las consolas retro antiguas, pues, Sí, ¿no? sí, tenemos una gran variedad de placas, chips, condensadores, carcasas, ¿no?, que se pueden intercambiar porque son de la misma generación de consolas, ¿no? Así es, pero hay algo que
me está alarmando y creo que es de interés común para todo coleccionista de videojuegos. ¿Y qué cosa es? Dime tu secreto. La verdad que existen clones actuales de consolas retro, pero antiguas. ¿Existen clones, Pavel? Claro, existen clones de Super Nintendo americano original, luego el grande, no el pequeñito, y también de la Junior. Ah, ya, claro, porque... Te voy a enseñar una. Ah, ya, a ver. Esta Miren, chicos. es una Super Nintendo americana, ¿no? Si viene un cliente y yo le ofrezco esta, va a ver, lindo, el color está perfecto, el plástico está bien. Bueno, estéticamente no está nada roto, tiene todo. Incluso tiene los sellos ahí de Nintendo y Sí, todo, ¿no? Sí, Super Nintendo, hasta el número de registro. El número de registro. Entonces, claro, te la voy a vender y tú no vas a saber, te voy a pedir algo por el estado, algo más. Ah, sí. Muerde el cebo. Bueno, es una... O sea, unos 350, 450 soles, que es el En precio este normal estado, en un que se estado vende así. un Super Nintendo americano. Americano. Original, claro. original, ¿no? El americano original, porque la Super Famicom está Está más, muchísimo menos, claro. ¿ya? Entonces, claro, Ya, yo lo pago, ¿no? Yo lo Exacto. pago. Va a funcionar igual, va a tener la misma función al momento de poner los presets. Puedes ponerle un mando original, entonces Ujú. bueno, te lo van a dar con un sello para que no lo hagas diciendo que es la garantía, que toda tienda funciona así, pero nunca vas a saber que es una clon. Que es un clon. Y miren, y miren, mis amigos, es exactamente igual. Exactamente igual que la americana original. Pero, no, incluso acá está el logo de Nintendo todavía grabado. Tiene el sticker de Super Nintendo, las entradas, tiene todo. Pero no sabes que verdaderamente te estás llevando un clon. ¿Eso quiere decir que la que tendrás en tu casa será un clon? ¿O será la original? Salvo que la hayas comprado en un centro comercial en aquella época, pues, ¿no? Exacto. Pero el día de hoy, Pavel nos va a enseñar a reconocer, ¿no? Y vamos a hacer una comparación con la original, Con una original y el clon, para que no te den gato por liebre. Porque lo peor que podría pasar es de que te vendan esta como la original, pues, ¿no? Exacto. Se va a poner interesante. Si te van a vender esta, te tienen que decir, ¿sabes qué? Es un clon. El Ujú. costo va a ser mucho menor y te van a... ya sabes que también el funcionamiento no es igual. ¿Cuánto estaría un clon? Entre 100 y 150 soles. Entre 100 y 150 O sea, soles. casi la tercera parte de lo que costaría un original. Ah, ya. ¿Ya? Y sí existen ciertos detalles que ya con el tiempo uno va sabiendo y los cuales lo vamos a compartir ahora con Martín para que ustedes también se den cuenta, sin abrir la consola, qué cosa, si podría o no ser clon o no. Clon o no. Entonces vamos a ver. A ver, acá tenemos dos consolas, dos Super Nintendos, que yo a simple vista digo que son iguales, ¿no? Claro. A simple vista es más, yo diría que esta está en mucho mejor estado y esta es la que compraría, pues, ¿no? Pero a ver, oriéntanos un poco, a ver. Como pueden ver en estas dos hay ciertas diferencias que a primera vista vamos a poder notar. La primera es el logo, ¿no? Como pueden ver aquí, el logo tiene un diseño mucho más limpio, no es brilloso, es mate y bueno, está bien hecho, ¿no? Uno lo ve y dice, caramba, es Nintendo, está bonita. Pero en cambio, si vemos el otro logo, lo vamos a ver mucho más grueso, más tosco, y este en cambio sí brilla. Toda la parte en donde está el loguito tiene un reflejo brilloso, es mucho más oscuro si se dan cuenta también, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto es el Nintendo, la marca de aquí arriba. Vamos a poder ver bien definidas las letras de Nintendo, la N, el R de registro. Y muy por el contrario, en la otra consola, en la clon, ¿no? Vamos a tener algo que no nos da buena espina cuando lo analizamos con detenimiento. El logo es ligeramente más grande para poder, entre comillas, tener más nitidez, pero en realidad lo hacen más grande. La R también no está bien formada y también hay un defecto en la N. Sí, la R de marca registrada, ¿no? Que no sé si es que se llega a ver, ¿no? Aquí sí está muy bien hecho y aquí está apenitas. Otra cosa es de que me estoy dando cuenta es de que el logo original de Nintendo tiene mayor profundidad, ¿no? Exacto. No, o sea, Superficial. tiene profundidad, pero no tanto, no tan grabado, ¿no? En el mismo plástico. Y si se dan cuenta tiene como que una línea acá al costado en donde se nota Sí. que lo han hecho así a propósito. Claro. ¿Qué más? En cuestiones de las R,
perdón, del power y del reset, ¿no? Son casi idénticos, la verdad. Sí, claro. No, ahí sí no, Sí, no sabría de diferenciar. repente un poquito más gruesa, hasta yo diría mejor hecha, ¿no? Pero sí, es eso. El eject, ¿no? El eject está también, ¿no? Hay eyectores que tienen también así un alto relieve. Claro. Pero aquí también vemos que hay algo raro, ¿no? No están derechas las letras, están como que muy hinchadas, muy infladas. Claro. Y otra de las características también que uno puede sacar es donde van los conectores a mandos. Ustedes se dan cuenta, se pueden notar ahí los pines, ¿sí? A simple vista se notan los pines, están bien salidos. En cambio, en la original, los pines están más adentritos. ¿Sí? Hay una diferencia. Ahí podemos notarlo. Están más salidos. Sí, los pines están casi ahí al borde. Sí, Y aquí los pines están a profundidad, ¿no? No se llegan casi a visualizar. No se llegan a visualizar. Otro detalle interesante es, vamos a enfocar en esta zona justo debajo de la luz de encendido. Es limpio, como ustedes pueden ver, no hay nada, no hay ni una línea, nada. En cambio en la clon sí vamos a ver un pequeño ángulo, ¿no? Una línea que fue un ángulo de 90 grados. Esto de acá también delata que hay algo que es sospechoso. Sí, claro. Incluso también los puntitos de los mandos, ¿no? Estos de aquí están mucho más perfectos, ¿no? ¿No? Miren, mucho más perfectos. El de un mando, acá está el otro puntito, ¿no? Y en este de acá se nota, ¿no? Que el plástico no es tan de buena calidad, ¿no? Claro. Pero está bien hecho, ¿ah? Está bien hecho. Pero está bien hecho. Inclusive el tacto, también el plástico se siente diferente. Es sí, diferente. claro. Este está un poco más áspero, ¿no? Es más áspero, más tosco. Este es áspero, pero de buena calidad. Con pulido parece, ¿no? Con un pulido. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, aquí normalmente llevan un sello. Les voy a enseñar de otra clon, porque como le digo, abunda. Tienen un sello muy Este es similar otra, a este. igual, clon. Este es una clon también. Este ya se puso un poquito más amarilla. O sea, el color no tiene nada que ver en esto. O sea, no, se van a poner amarillas por el químico que tiene. ¿Ya? Este es otro tipo de clon. Porque ya como pueden ver acá, ya no tiene el ángulo. Y aquí tampoco se nota. O sea, no están tan salidas los pines. Pero sigue siendo una clon. Claro. Sigue siendo una clon. Vaya dato perturbador. Ahora vamos a ver la parte de atrás. Ya. ¿No? Bien, aquí estamos con el reverso de la original y con el reverso de las copias, de los clones. ¿sí? De las clones. Varían en sus modelos, ¿sí? Son, como ustedes pueden ver, casi por atrás, casi imperceptibles, ¿ya? Sí, o sea, se claro. parecen muchísimo. Pero una vez más, el detalle está en la impresión. Por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver una impresión mucho más limpia, ¿no? De Nintendo. Acá, bueno, ya no tanto. En este caso tenemos también una impresión de los detalles. En el original tenemos un relieve mucho más grabado, finito, ¿no? grabado, más liso, más fino, de mejor acabado. No se confíen, no solamente es por eso, porque en esta clon que vemos acá también tenemos ese mismo grabado, pero totalmente tosco, como quien dice hecho a la mala, no hecho a la guerra. ¿Ya? ¿Qué más? Otra característica que hemos notado es que los huecos donde van los tornillos están bien centrados, están pero justo en el medio. En los clones no, en los clones están tirados hacia un lado, ligeramente tirados hacia un lado, pero sí, tiraditos hacia un lado. Otra forma es que tenemos que recordar que en la parte de atrás existen estos agujeritos que están diseñados para anclarse a una base, ¿no? Si notamos en la original podemos ver que tienen unos pernitos, o sea, como un metal. Un perno de metal, como una argolla de metal. Una argollita, ¿no? De metal, que no existe en las, es puro hueco nomás, hueco, ¿no? Que no existe en las Es copias. puro hueco y plástico, pues, ¿no? Exacto. Igual No acá. hay, entonces esa función probablemente no haya estado habilitada para eso. Por acá sí no se nota nada porque tienen lo mismo, ¿ya? Bueno, el metal ahí ya se oxidó y es prácticamente igual. El color de repente podríamos verlo ahí. La placa es mucho más verdosa. Ahora les voy a enseñar una placa original y una placa poco... Ya, Pavel, aquí ya abrimos las consolas, pues, ¿no? Ya tenemos acá la original y la clon. A ver, coméntame acerca de los componentes ya internos. La forma más segura que uno tiene de saber si es clon o no es clon es abriendo la consola, porque ahí es donde se nota la diferencia. En la tienda que ustedes compren, no deberían tener ningún problema en abrir la consola y enseñárselos.
¿Por qué? Tiene que ser un negocio transparente. Ya me estoy poniendo nervioso. ¿Sí? Y ni bien entramos y abrimos la consola, ya podemos ver que todos los microchips, los procesadores dicen Nintendo. Tiene un disipador Sí, de calor. claro, acá dice Nintendo. Nintendo, si sacamos esta plaquita tenemos que decir Nintendo, esta es su placa de protección, es importante que la tenga para que no hayan descargas eléctricas. ¿Ya? Pero vemos que está bien hecho, de un color bonito, está recontra bien elaborado. Es más, si sacamos... Incluso acá dice Nintendo también, pues, sí, ¿no? si sacamos el mandito, podemos verlo, ¿no? Que dice Nintendo. Sí. Por todos lados te va a decir Nintendo. Ya. En cambio, si pasamos a la clon, bueno, ya aparece una PlayStation. ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Sí, pues acá No el dice nada. procesador no dice Nintendo, no dice nada, es un chip nada más. Ni en ninguna parte de la placa dice Nintendo. Vemos el condensador diminuto, pequeñito. ¿No? Claro, No, sí. no tiene ninguna configuración más allá de eso. Esto se va a poner feo. Sí, incluso acá en la placa de los mandos no dice Nintendo tampoco, dice pues, ¿no? Nintendo. Acá Claro. tenemos otra placa clon. Ujú, Es de otro tipo, como pueden ver hay varios tipos de clones. ujú. Y que también, ¿no? Dicen números en vez de la... Sí, no dice Nintendo no ni dice nada, Nintendo. pues, ¿no? Ni tampoco acá en sus jack de entrada de controles, Sí, claro. ¿no? Entonces, sí, es aquí donde notamos que hay una gran diferencia. Ahora dicen, no, sí, es porque al principio uno escucha decir eso cuando recién está entrando en este mundo, son las canadienses, una vez me dijeron. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Pero no eran canadienses, pues no eran clones baratas chinas. Claro, porque así sea canadiense, en la placa Debe tiene que decir decir Nintendo Nintendo. porque es licenciada, pues, ¿no? Exacto. Claro. Pero algo que también me comentabas es que actualmente los coleccionistas también les gusta tener la clon y la Sí, original, ¿no? Sí. Es más, ahora los coleccionistas, bueno, los que se contactan con nosotros dicen, oye, ¿no habrá una clon de Super Junior por ahí? O una clon de Super Junior. Me falta eso para completar mi colección. Porque ya tengo todo, quiero las clones ahora. Niéguemelo. Pero entonces eso quiere decir que no solamente hay clon de Super Nintendo, también hay de la Nintendo Junior. También existe la Junior. Ah, ya. Entonces vamos a ver ahora la Nintendo Junior. Y bien, Pavel, ahora acá tenemos la Super Nintendo Junior. Sí, exacto. Esta también hay clones, También hay clones. ¿ya? En este caso, sí tenemos que tener mucho cuidado, porque últimamente nos están pidiendo muchas Super Junior, porque le hacen una modificación para el RGB. Ujú. Y también nos piden placas de One Chip del Super Nintendo grande, ¿no? Entonces sí, nos están vendiendo bastantes estos... Las clones, o sea, las clones. hay bastantes en el mercado. Sí, de Super Junior hay como cancha. Ojo acá, ¿no? Yo no tengo nada en contra de que hayan clones en el mercado, ¿no? Pero lo que sí es preocupante es que te vendan la clon como la original. Así, muerde el cebo. Eso sí es preocupante, Eso ojo, sí. ojo, siempre resaltando aquí en el video. A ver, coméntame entonces, ¿cuál es la original y cuál es la clon? Bien, esta es una consola original en estado 10 de 10. Ujú. Pita, como dicen. Sí. ¿Ya? Y podemos ver dos detalles básicos. Primero, el alto relieve, ¿no? Que tienen las Super Junior. Está bien definido, no es grotesco, es bien detalloso. Ujú. Igual aquí vamos a poder ver que también, ¿no? Está bien hecho. Está bien hecho todo el logo de Super Nintendo, pues, Exacto, ¿no? está bien hecho, bien definido, es delicado, no es grueso. Claro. ¿Ya? Y también lo mismo del Nintendo de arriba, que tiene su R, pues, que De se marca nota, registrada, de marca ¿no? registrada, pero muy bien. Hasta con una lupa lo podríamos ver. Ujú. ¿Sí? Ya. En cambio, cuando vamos a ver la clon, ya podemos ver que el alto relieve es un poco más grueso. O sea, lo hacen más grande, ¿no? Un poco más grande para que no se note esa tosquedad. Esos bastardos me mintieron. Y de repente su molde no tiene esa perfección. Cuando vemos ya el logo de Super Nintendo, también lo vamos a ver más grueso. ¿Sí? Lo agrandan, todo está un poquito más grande. Así sea 1 milímetro o medio milímetro, es notorio. Ujú. Igualmente el Entertainment System también, ¿no? Lo vemos de una manera diferente. Sí, incluso me llego a percatar que, no sé si es que la cámara me ayuda, pero el Entertainment System aquí está bien recta la palabra, ¿no? O sea, de manera horizontal
está bien posicionada, ¿no? De manera lineal. O sea, no hay una letra que sube o baja, ¿no? Exacto. En cambio aquí, si te percatas bien del Entertainment System, sí se nota unas variables como que una letra sí está un poco más arriba y un poquito más abajo. Pero tienes que ser bien minucioso, Sí, ¿no? acá comienza por así tirado hacia la línea inferior, y cuando vamos entrando a la letra ya se está pegando hacia la parte de arriba del recuadro. Exacto. Igual, la R de la marca registrada también Sí. es. Sí. Por lo demás, déjeme decirle que es un excelente trabajo el que hacen los clones, ¿no? Sí. Hasta tiene todo, mira. Ya, y esta es otra de las características que notamos. Incluso tiene también el sticker Made in Japan, ¿ah? Made in Japan. Bien, miren, esta parte también es casi idéntica, o sea, tienen igual los bordes de plástico, el jevecito abajo, y una vez más, donde destaca la original es en la impresión. Miren esta impresión, de calidad, delgada, bien definida, no hay nada que parezca extraño. El logo de El Nintendo, logo de ¿no? Nintendo también. En cambio, en la otra impresión es más gruesa, qué raro, ¿no? El logo de Nintendo también. Sí, muy chiquitas las letras para el circular, Para el pues, ¿no? círculo, claro. Para el círculo. Entonces, Super NES Control Deck también, miren, tremenda letraza. Entonces ya está, casi se pegan en la S con la U. En el otro no. También las letras del código de barras están hechas con otra tipografía, ¿no? Entonces todo eso hay que notarlo, hay que verlo. Bien, eso es por la parte exterior, ahora vamos a ver la parte interna. Y cuéntame, a ver, entonces, Pavel, de la parte interna de la Nintendo Junior. Bien, aquí no parecería que hubiera mucha diferencia, ¿no? Son casi iguales. La única diferencia interna que vemos resultante es que aquí no va a venir ninguna placa protectora. Va a ser así calato. Al aire libre. Al aire libre. Las extensiones son mucho mayores en las dimensiones de la placa. En la original es un rectángulo nada más, recto. Y el disipador también es más un metal pulido, pues, metal ¿no? pulido, No es un metal tosco y es grueso. un aluminio, ¿no? grueso y tosco. Tendríamos que desarmar esto. Ahorita lo desarmamos para ver los procesadores que dice Nintendo. En esta ninguno dice Nintendo, pues evidentemente no tiene por ningún lado el nombre de Nintendo. Esto no era parte del trato. Igual vamos a ver los pines salidos, ¿no? Que se notan, y a diferencia del original, los pines más metiditos, que no se notan. Claro. Otra de las características es que cuando en una clon uno quiere poner un mando original, va a entrar con mucha dificultad. Si uno tiene alguna duda y no te permiten abrirlas, ya que ahí ya debería de sospechar, lleva su mando original y lo introduce. Si se introduce con mucha fuerza y sale como si se hubiera quedado pegado, con mucha fuerza y mucha dificultad lo sacamos, también no es una original, es una clon. Y ahora la pregunta viene aquí, es ¿cuánto está la Nintendo Junior original y cuánto está la clon? 350, igual entre 100 y 150. Ya. Yo acabo de vender una en la página a 100 soles, con dos mandos, todo. La clon, pues, la ¿no? clon. La clon. Pero tú indicas que es la clon. Pongo pues. que es la clon y los clientes me dicen yo quiero esa porque es muy difícil de conseguir la clon Junior. Bueno, ¿no? Entonces quieren coleccionar, pero ellos ya saben qué son. Se les manda el video de prueba, se les pone su sello, todo igual, pero saben cuál es su precio. Y también por el precio uno lo saca, ¿no? Evidentemente es mucho más económico. Lo mismo, pero más barato. Muy bien, mis amigos, entonces con esto hemos aprendido bastante el día de hoy a reconocer pues los clones actuales que hay de Super Nintendo o la Super Nintendo Junior. Entonces, aquí ya llegando a la parte final, Pavel, coméntame qué recomendación darías al público para que de repente no le den gato por liebre, ¿no? Al momento de comprar. Esta información vale millones. Bueno, ya más o menos hemos, como Martín, explicado qué cosas deberían tener como alerta en caso de que vean que algo no está bien, ¿no? De todas maneras, cualquier duda o consulta que puedan o quieran hacerme, hagan la página de nuestra página de coleccionista de videojuegos para poder ayudarlos, porque sí, nos escriben, nos piden ciertos consejos y ¿por qué no? Estamos prestos a darlos. ¡Qué buen servicio! Es importante que cualquiera sea la tienda a la que ustedes van a comprar, sea una tienda que a ustedes les brinde garantía uno y que permite abrirles las consolas.
O sea, que sea totalmente transparente. No va a pasar nada si agarras un desarmador y le dices, oye, ¿sabes qué? Voy a abrir la consola para ver si es original, voy a abrir el cassette para ver si es original. O sea, no tendría por qué molestarse la persona porque no hay nada de malo. Al contrario, ¿no? Pucha, qué bacán, esta persona conoce y para que se vaya contento de la tienda, vamos a enseñarle todo. Claro, no hay nada de malo comprar una clon porque es una alternativa mucho más económica, ¿no? Pero que te digan que te digan que es clon, que te digan que te están dando algo que no es. Así es. Como les digo, en polos azules, en los otros comerciales como polos rosados, a todos los que ha ido Martín, yo les garantizo que ninguna de esas tiendas que son serias se van a molestar porque uno le pregunta si es clon o no es clon, o porque uno quiere abrir la consola o no. Simplemente lo van a hacer con total gusto. Así es, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación, que sean transparentes y, oye, sabes que tengo mi duda, pucha, a ver, ábrela por favor, quiero ver cómo es por dentro. Y ahí sacan el clavo. Excelente, excelente, Pavel. Más bien, muchísimas gracias por permitirnos venir aquí a grabar a tu taller, ¿no? Muchísimas gracias. Y aquí abajo en la descripción voy a dejar el link de su página para que ustedes le puedan hacer las consultas referente todo a Super Nintendo, Nintendo. Incluso ahora estás armando cajas, vendes también piezas como hemos visto, ¿no? De todo, ¿no? Ya hay manuales que estamos escarbando ahí, que bueno, esperemos pronto tener todo listo, ¿no? Pero estamos ahí siempre, no sé, que no se preocupen. Excelente. Más bien, entonces, desde acá nos despedimos, mis amigos. Espero que les haya gustado este video, muy instructivo, espero que hayan aprendido. Y no te olvides de darle like a este video, suscribirte a mi canal, de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y desde acá con mi amigo Pavel nos despedimos, así que cuídense. Chao. Chao.